¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias porque nos están sintonizando. Hoy es miércoles, estamos a 13 de mayo y seguimos en la cuarentena por la cuestión que ya todos sabemos de la contingencia de salud. Pero qué bueno que ustedes están en su casa y nos están escuchando, nos están sintonizando. Y gracias a los hermanos que siempre están pendientes para recibir la palabra. Hoy es miércoles, día de estudio bíblico. Así es que los queremos invitar. Si usted ya se conectó, queremos invitarle a usted que ahí nomás diga que ya está presente. Está ahí con su familia, en su sala, en su sillón, con su Biblia en la mano. Día de estudio. Póngale, aquí estamos escuchando. Póngale un like, póngale bendiciones, póngale saludos a todos. Y ahí pase lista de que ya está presente. Y aparte, pues comparta ahí con sus amigos, vecinos, conocidos. Compártale el estudio. Dígale que es estudio bíblico, no es predicación, es un estudio bíblico. Hoy vamos a empezar el capítulo número 1 del profeta Amós. Hicimos un paréntesis la semana pasada que hablamos qué es orar en el nombre de Jesús, pero todavía más atrás, 2 miércoles más atrás, vimos la introducción del libro del profeta Amós. Hoy vamos a ver el capítulo 1. Si usted tiene su Biblia, váyase de una vez al profeta Amós y ahí vaya abriendo la Biblia y lo pone y ahorita vamos a ir estudiando. Antes vamos a hacer una pequeña oración, nos ponemos en las manos de Dios y entonamos un canto que nos va a hacer el favor la hermana Yadis y después iniciamos el estudio de la palabra. Vamos a orar. Dios Padre Celestial, estamos agradecidos contigo por la vida, por el momento, el tiempo y la ocasión en que nos permites estar aquí. Gracias por esta oportunidad y seguimos orando, Dios, para que tú hagas lo que tengas que hacer en medio de esta situación de pandemia de salud, en esta ciudad, en el estado, en el país y en el mundo. Sabemos que todo está bajo el control, no importando quién pueda estar, Señor, manejando la situación, no importando las especulaciones de todo lo que se habla. Sabemos que tú estás en control total, tú no estás ajeno a cualquier situación. Sigue bendiciendo a las personas, Señor, que están en riesgo, líbralas de todo mal, de todo peligro, y a nosotros, danos gracia y sabiduría para expresar tu palabra, dar a conocer lo que tu palabra dice a través de la misma por medio de la revelación de tu Espíritu Santo. Bendice a los que nos escuchan, a los presentes, a los ausentes y sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe de una manera inmerecedora. Nosotros estamos aquí, pero gracias por tu misericordia. Nos has capacitado y nos haces, Señor, un instrumento para dar a conocer tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a interpretar un canto. Si usted se lo sabe, usted lo puede cantar allí en su casa. Y aquí nuestra hermana Yadis nos va a dirigir. Y ahorita regresamos. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que se dan cita este día. Y pues vamos a exaltar a Jesús, vamos a darle la gloria porque solamente Él lo merece, porque Él es digno. Y meditaba rápidamente en un comentario que escribió un videoblogger cristiano y hablaba durante este tiempo de cuarentena, cuántas veces tú le has dedicado ese tiempo al Señor para orar, para meditar, para buscar su presencia sin que te subas a servir a la iglesia. O que tú lo busques porque tienes esa necesidad. Muchas veces buscamos a Dios de una manera íntima porque vamos a servir, ¿no? Pero debemos hacerlo no por eso, sino porque amamos a Dios, porque es nuestra necesidad adorarlo y conocerlo más. Entonces, pues te invito a que dispongas tu corazón.
bueno, hermanos, eso es todo y les invito a que en sus casas busquen ese tiempo para adorar a Dios, para buscarlo, para deleitarse en su presencia, y los dejo con la palabra. Muy bien, hermanos. Espero que ya tengan ahí su Biblia. Vamos al libro del profeta Amós. Vamos a ver el capítulo 1. Repito, ya vimos lecciones anteriores, la introducción, pero hoy vamos a comenzar a ver el capítulo 1. Si usted tiene una Biblia de estudio, que yo siempre recomiendo que busquen una Biblia de estudio, es porque viene con una introducción a los libros, viene subtitulada, viene bosquejada, trae algunas notas de pie de página, trae unas notas de referencia o textos de referencia al lado de su Biblia, trae márgenes amplios para que usted pueda anotar ahí con un lápiz, etcétera, etcétera, y le va a ayudar mejor a comprender muchas cosas o a la explicación. Y le preguntaba o le decía que si usted tiene una Biblia de estudios, porque el título en su Biblia de estudio debe decir de dos formas: el juicio de las naciones o también el rugido del león. Más o menos por ahí debe de estar el título de su Biblia, en su Biblia. Vamos al capítulo 1, versículo 2, y vamos a leer este pasaje solamente para hablar un poco la introducción del capítulo 1, sobre el tema. El tema de este capítulo se llama el rugido del león. Dice en el capítulo 1, versículo 2, dice así: dijo Jehová, rugirá desde Sión. Dijo Jehová, rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se sacará la cumbre del Carmelo. Se secará la cumbre del Carmelo. Ahora, en estas palabras, o en este verso, repito, la frase clave es: Jehová rugirá desde Sión, o Jehová rugirá como león, ¿verdad? Y esto, repito, es como el título de lo que estamos hablando, el rugido del león. Algunos comentaristas, de hecho, dicen o la utilizan para darle el título no solamente al capítulo, sino a todo el libro. Y la frase, el rugido del león, se refiere siempre al Señor, aunque en el libro de Joel y en el libro del profeta Oseas, esa misma frase se refiere más bien hacia el rugido del león, pero respecto a defender al pueblo de Israel. Pero en esta ocasión, en el libro del profeta Amós, el rugido de Dios, o el rugido como león de parte de Dios, no se refiere para defender al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aquí se refiere más bien sobre un juicio que viene sobre el pueblo de Israel, pero a la vez también sobre las naciones. Y la manera de expresar el rugido del león es como darle una solemnidad y certeza, seguridad a las palabras que se van a hablar. Otra razón por la que habla del rugido del león es como presentarse como un rey con una autoridad sobre la tierra, e insistir y manifestar su fuerza o su bravura, y que nadie se le puede resistir. También el rugido del león significa expresar la justicia en las acciones que va a hacer. De hecho, se dice que el león caza, pero no por diversión, sino por necesidad, cuando tiene hambre. Y en este caso se puede ilustrar de la misma manera. Dios tiene necesidad de juicio, de justicia, no solamente por hacerlo. Así es que expresar de una manera enérgica el rugido del león se refiere a eso. Entonces, no es un rugido cualquiera, sino que imite el rugido justo antes de saltar sobre la víctima. Así le hacen los leones. Los leones, antes de saltar sobre la víctima, rugen y luego atacan. Y es un sonido, en este caso, de una manera análoga o de tipología, es que el rugido del león va a recorrer todo el territorio de Jerusalén. Ahora, aunque la profecía tendría, como quien dice, el objeto principal de la profecía es sobre Israel, ya sea del norte y del sur,
el profeta Amós empieza ocupándose primero de 6 naciones que están alrededor del pueblo de Israel. Esas 6 naciones son 6 enemigos tradicionales que siempre han tenido lucha contra el pueblo de Israel. Y esto no es casual, porque en el libro de Amós hay un doble propósito que lo vamos a ver ahorita. Y cuando habla sobre el juicio que va a venir sobre las 6 naciones que están alrededor de Israel, el profeta trata de llamar la atención cuando habla acerca del rugido del león, pero de una manera concreta y resumida, que después lo vamos a ver en este mismo capítulo. De las 6 naciones a las que Dios le habla a través del profeta Amós, mire, la primera nación es sobre Damasco, y habla el profeta acerca de la crueldad. Lo segundo es sobre la región de Gaza, y le va a mandar un juicio por la actitud del tráfico de esclavos que se dedicaban a ellos. La tercera región o pueblo es el pueblo de Tiro, la región de Tiro. Con ellos Dios va a tratar acerca de la conducta o el trato que ellos tenían hacia los esclavos. Y el número 4, que era la región de Edom, Dios va a tratar con ellos porque no tienen un espíritu perdonador. Y el número 6, que es la región número 6, es acerca del odio violento y vindicativo sobre la región de Moab, que ellos tienen eso sobre otros pueblos. Bueno, estos 6 pueblos son sobre los que Dios va a traer un juicio, pero vamos a ver una analogía que hay con el pueblo de Israel y con estos pueblos, y sobre todo con nuestro tiempo actual hoy en día. Así es que al verlo esto, nosotros podríamos entender, y algo que nosotros tenemos que notar es que son pueblos que no tenían la revelación especial de la voluntad de Dios a comparación de Israel. Israel sí tenía la revelación de la palabra, tenía la ley. Y sin embargo, aún el pueblo de Israel, teniendo la ley, violó la ley y cometió grandes cosas casi parecidas a lo mismo que hicieron estas 6 regiones. Por eso Dios va a traer un juicio. Entonces, son pueblos que no tenían la revelación de la voluntad de Dios. Sin embargo, tienen que rendir cuentas a Dios de sus actos. Todo mundo, aunque no conozcan de Dios, todo mundo va a rendir cuentas a Dios. Vamos a suponer hoy en día, si alguien le habla del Evangelio, no supo de Cristo, no conoció de Dios, nunca supo nada, alguien va a decir, entonces él no se va a enjuiciar. No, claro, todos. Mire, en Romanos capítulo 2, versículo 12, la Biblia dice así: todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán. Ok, todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán. ¿Van a morir sin ley? Sí, pero entonces, ¿cómo se van a juzgar? ¿Será entonces que Dios los castigó por un trato injusto que dieron al pueblo? Y entonces, ¿cómo se les va a juzgar? Bueno, déjame te digo, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios ya había establecido algo. Dios dijo en Génesis 12, 13, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O también como dice el profeta Zacarías, ahí en el capítulo 2, versículo 8, dice, el que toca a mi pueblo es como si tocare la niña de mis ojos. O sea que, sin embargo, en esta ocasión vemos claramente que Dios sí tiene cuidado de su pueblo. Pero en esta ocasión vamos a ver acerca de lo siguiente. Es como si nosotros nos hiciéramos una pregunta. Bueno, si el pueblo de Israel, como quien dice, se pasó las rayas rojas, las rayas que limitan, es como cuando la policía pone los cordones amarillos o las tiras de plástico rojas, porque hubo un accidente, un homicidio, y no hay que pasarlas, hay que guardar la ley. Bueno, el pueblo de Israel violó esos cordones de seguridad que Dios le había puesto en sus mandamientos, o le puso unas alertas que nadie debería de pasarlas. De hecho, ningún gobernante, ninguna nación, ninguna persona debería de ignorar esa seguridad que se puso, o en aquel caso, o en este caso, el mandamiento de Dios.
Ahora, el pueblo de Israel pensó que por ser el pueblo de Israel, ellos tenían más privilegios y podían hacer lo que quisieran. Por eso violaron los mandamientos de Dios. Pero se equivocó Israel. Lo mismo que muchos pueblos se han equivocado hoy en día. Porque muchos pueblos se equivocan pensando que por razones económicas, raciales, culturales, de armamento, de otro tipo, se consideran naciones superiores a las demás. Y en base a estas supuestas cosas, entonces ellos justifican el abuso para otras naciones, o la explotación, o el genocidio, o el abuso, etcétera, etcétera. Bueno, el pueblo de Israel tuvo eso. Ellos pensaron que como era la nación más poderosa de aquellos años, ellos podían hacer con todos los demás lo que ellos quisieran. Entonces, ellos se equivocaron. Y lo mismo pasa hoy con muchas naciones. Muchas naciones se equivocan, como naciones poderosas de armamento, de mercadotecnia, de tecnología, de economía. Se equivocan pensando que si son superiores a otras pueden hacer con lo demás lo que quieran. Muchos abusan del petróleo, por ejemplo, muchos abusan de la economía. Pero se equivocan esas personas, incluyendo los gobernantes, que utilizan la posición en beneficio propio para abusar y pisotear a los demás de una manera impune. Dios tiene cuidado de todo eso. Dios está observando de una u otra manera. Dios va a pedir cuentas a todos los gobernantes y ciertamente Él hará llegar un juicio contra ellos. Como dice el comentarista John Alexander, y hace un comentario precisamente sobre este libro. Dice John Alexander, y lo cito a la letra, dice así, hablando del pueblo de aquel entonces, dice: carecían de una revelación especial, pero no de responsabilidad moral. Les faltaba el conocimiento directo de Dios, pero ese hecho no los eximía de las necesidades de rendirle cuentas. No tenían la ley escrita en tablas de piedra, pero sí tenían la ley escrita en su conciencia. Y es cierto, alguien pudiera decir, no, yo no conozco de Dios, o una tribu puede decir que no conoce de Dios, pero todos de alguna u otra manera tienen una ley escrita en sus conciencias. Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 18 y 19, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, fíjate, detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Es decir, aquí está hablando de la gente que conoce de la ley y tiene el conocimiento de la palabra. Pero qué triste que hay gente que detiene con injusticia la verdad. Lo voy a traer un poco más contemporáneo. Los pastores tenemos la responsabilidad de hablar de la verdad, pero hay mucha gente que no habla la verdad, sino que detienen con injusticia, de una manera injusta, no le hablan la verdad a las personas. Y te voy a poner un ejemplo, así bien sencillo, y es donde a veces a muchos nos duele. Por ejemplo, cuando comienza cada año, hay gente que pide primicias económicas, piden dinero, y dicen que tienen que traer su primer sueldo del año. Imagínate las personas de la tercera edad que reciben su pensión mensual y que el ministro le dice, tú tienes que traer tu sueldo, tu primer sueldo del año. O sea, le lleva toda su pensión de un mes, porque le dice, es que es la primicia y está en la Biblia y por lo tanto tú tienes que traerlo. Bueno, ahora déjame te explico. Eso es de tener con injusticia la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es que en la gracia ya no existen las primicias. No existe. La primicia es Cristo, porque se refiere que fue el primero que resucitó de entre los muertos. No es la primicia de dinero. De hecho, en el Antiguo Testamento ni la primicia era de dinero, era en especie. Bueno, es solamente un ejemplo para explicarte lo que Pablo está diciendo, y que eso tiene que ver con el pueblo de Israel de aquellos años, porque el pueblo de Israel de aquellos años conocía la verdad y detenían con injusticia la verdad. Porque dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es cierto, Dios se manifestó al pueblo de Israel de aquellos años. Dios se dio a conocer, pero ellos no dieron a conocer la justicia de Dios.
Ahora, los vecinos de Israel dirían, ah, bueno, nosotros no conocemos de Dios, con nosotros no hay juicio. No, pero en el capítulo 2, si tú tienes tu Biblia, ve al capítulo 2 de Romanos, ahí está para aquellos que dicen, no, para nosotros no hay problema. No, sí hay problema. Capítulo 2 de Romanos, versículo 14, dice, porque cuando, 14:15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, habla de los gentiles, los que no son del pueblo de Israel, los que no son cristianos, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y lo sigue diciendo, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Ves? Nadie se escapa de la justicia de Dios. Alguien pudiera decir, bueno, yo no conozco a Dios, a mí nunca me hablaron del Evangelio, yo no sabía que había un Cristo, que había un Dios, muere y se va al juicio del trono blanco, y ahí no puede decir, no, es que a mí nunca me hablaron del Evangelio. No, exacto, nadie te habló del Evangelio, pero Dios te dio una conciencia, y en tu conciencia sabes lo que es bueno y lo que es malo. Entonces nadie se escapa. Y esto es lo que se refiere, o lo queremos referir, a los pueblos aledaños del pueblo de Israel, de lo que está hablando el profeta Amós. Por eso el profeta Amós distingue en estos juicios hasta 6 principios morales que deben regir siempre las relaciones entre los pueblos y las personas. Y esos 6 valores no podemos ignorarlos, porque si los ignoramos, entonces vamos a traer una degradación a nuestra conducta como seres humanos, o un deterioro a las relaciones interpersonales. Es como dijo el profeta Isaías en el capítulo 3, versículo 5. Dice Isaías, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Es decir, va a venir unas relaciones interpersonales de violencia. Siempre se va a ir degradando cada vez más la sociedad. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Por qué? Porque se están perdiendo los valores. Hoy el pueblo hace violencia, lo estamos viendo. Cada cual contra su vecino, el joven se levanta contra el anciano. Hoy ya no se respeta a los ancianos, no se respeta a los abuelos, cuando la Biblia dice que delante de los ancianos o de las canas te pondrás de pie y honrarás al anciano. Pero eso ya no se usa. Y el villano contra el, es decir, siempre van a estar ofendiéndose unos a otros, asaltándose. Al fin de cuentas, todo esto va a traer Dios un juicio, y estos principios que se violan serán, por decirlo así, de una manera que es lo mismo que decía el profeta Amós. Ya ves que vimos 6 pueblos y lo que cada pueblo hacía. Bueno, esos valores de esos pueblos, por ejemplo, Damasco, el valor que ellos violó fue la dignidad de las personas. La región de Gaza, el valor moral que ellos violaron fue el bienestar de las personas, les importaba poco para un beneficio personal de ellos. Otro valor moral que violó la región de Tiro es la fidelidad en las relaciones, se deterioraron. Ya no había fidelidad, no se creía en la gente. La región de Edom, los edomitas, ellos guardaron rencor en su corazón, violaron el principio de ese valor. Los amonitas, la región de Amón, ellos, los derechos del débil, fueron violados por la ambición personal. Y el valor moral que violaron los de Moab o los moabitas fue la venganza. Ellos se vengaron. Ahora, todo esto que te hablo, que es parte de la introducción, todavía no entramos de lleno, esto es el principio o la idea que podemos entender cómo estaba la situación en aquellos tiempos de Israel con los pueblos vecinos y a la vez los pueblos vecinos con Israel. Pero esto no nos deja nada lejos de la vida actual hoy en nuestros días, porque no son solo palabras estas que dijimos que se deberían de escuchar con atención por los gobernantes o los líderes o los políticos o los que están en eminencia, para que consideren estos valores morales que se están violando hoy en día. Porque esta lista, que la vamos a ver más amplia más adelante, se está violando hoy en día. Los fuertes se aprovechan del débil va y hace delincuencia, y todo eso
los están violando los gobernantes, o quienes están en una posición de responsabilidad o en eminencia, como dijimos, o la gente de la calle también. Y también el problema es que esto también se está moviendo entre los creyentes. Por eso son principios que nosotros tenemos que entender, que como hijos de Dios debemos nosotros de manifestar nuestras vidas y los valores morales, cristianos, éticos, personales, que son totalmente bíblicos, cosa que ya nos está viendo hoy en día. La misma situación por la que estaba pasando el profeta Amós, o el pueblo de Israel, y el profeta Amós los confronta, tanto a ellos como a los de alrededor. El profeta confronta al pueblo de Israel con estos valores que ellos violaron, y por lo tanto, haz de cuenta que los pueblos aledaños decían, uy, si así se portan los que son del pueblo de Dios, es decir, las 6 regiones o los 6 pueblos alrededor de Israel dirían, si ellos son los judíos y tienen mandamientos de Dios y mira cómo se portan, pues ¿qué esperamos nosotros? Entonces nosotros estamos bien, porque si ellos teniendo Dios se portan así, entonces nosotros que no tenemos su Dios, estamos bien. Haz de cuenta que esa era la situación que se estaba viviendo. Por eso el rugido del león, viene Dios a traer juicio. Ahora, estos principios nosotros tenemos que entender que hoy en la actualidad nosotros debemos de manifestar los principios morales en nuestra vida, en las relaciones, comenzando en la familia, en la iglesia, en el trabajo, con los vecinos, laborales, sociales. Todos estos valores los tenemos que manifestar hoy en día, pero sobre todo tienen que comenzar a partir de la vida personal en la iglesia. Ahora, vete conmigo por favor al libro de Efesios, allá en el Nuevo Testamento, y vamos al capítulo 5, solamente para darte una referencia y una base bíblica, cómo debería de portarse el cristiano hoy en día, el que dice creer en Dios, cómo se debería de portar. Ya vimos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel debería portarse de tal o cual manera. Pero vamos al libro de Efesios, capítulo 5, a partir del versículo 1 hasta el 12. Todo esto es la introducción al capítulo 1. Lo que vimos en las otras 2 introducciones era la introducción general al libro, pero hoy estamos en el capítulo. Efesios 5. Fíjate bien lo que la Biblia nos dice a nosotros como cristianos, cómo deberíamos de comportarnos. En el Antiguo Testamento tenían los 10 mandamientos y toda la ley, las 613 mandamientos que Dios les dio, pero no los llevaron a cabo. Hoy vamos a ver lo que el Nuevo Testamento nos dice a los que estamos en la gracia. ¿Tú eres cristiano? ¿Crees en Dios? Bueno, Efesios 5, versículo 1 dice, por tanto, imitad a Dios como hijos amados. ¿A quién tenemos que imitar? A Dios. Y el problema es que hoy mucho creyente está imitando al hombre. Sí, porque imita al predicador, imita al cantante cristiano, imita dizque al apóstol, que al profeta, que a este, que el otro, imita qué hacen los de aquella iglesia, imita cómo canta aquel, cómo imita cómo predica. No, a quien tenemos que imitar es a Dios. Y hoy lamentablemente hay cristianos que imitan cosas del mundo. Por eso en muchas iglesias tienen metido al mundo, en estilos, en formatos, en ambiente, en diseño, cuando la Biblia dice que tenemos que imitar a Dios. Bueno, como hijos amados, versículo 2, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Pregunta, ¿estamos llevando una vida de amor? Versículo 3, entre ustedes, entre nosotros, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. ¡Wow! Fíjese, no se debe ni siquiera mencionar, menos ver, la inmoralidad sexual y ninguna clase de impureza o de avaricia. ¿Y qué pasa a veces con mucha gente? Muchos predican por dinero, muchos cantan por dinero. ¿Es avaricia? No, es negocio, ¿no será lo mismo? Pero la Biblia dice eso. ¿Por qué dice? Porque no es propio del pueblo santo de Dios. ¡Wow! Muchos hacen congresos. ¿Y por qué los hacen? ¿Para hablar de Dios? Sí, pero si nos dejan dinero, pues mejor. Versículo 4. Tampoco debe de haber palabras indecentes, conversaciones necias,
ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. No debe de haber palabras indecentes. Ahora ya en la iglesia emergente, en la que se maneja hoy la iglesia emergente, oiga, ya se usan palabras del mundo. Ya se usan un caló o un lenguaje, por llamarlo así, que es el caló del lenguaje, o un léxico del mundo. Ya se hablan como los del mundo. Se ponen apodos y se llaman los apodos como si fueran animales, para no explicarle más. Y eso lo traen ahora. Ahora dicen, no, ya no me digas hermano. Ahora dime compa, no soy tu hermano, soy tu compa. Y así, ¿verdad? Todo eso, dice, palabras indecentes. Hoy se predica o se habla a veces en doble sentido. Conversaciones necias, chistes groseros. Oiga, a veces se platican chistes groseros de doble sentido desde los púlpitos. Todo lo cual, dice, está fuera de lugar. Y lo que debería hacer más bien son acciones de gracias. Versículo 5. Porque podáis estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, fíjate bien, la avaricia es idolatría, sí, porque idolatran el dinero. Segundo, inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Dios. Versículo 6, que nadie los engañe con argumentos vanos, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. ¿Y qué es lo que se usa ahora? Argumentos vanos. Decretos, yo decreto, yo establezco, yo digo, yo renuncio, yo declaro, yo confío, no estás enfermo. ¿Y qué es eso? Son argumentos vanos. Todo eso no está en la Biblia. Dice, porque por eso viene el castigo de Dios. Versículo 7. Así que no se hagan cómplices de ellos. ¡Wow! Hermanos, Dios nos está advirtiendo. No nos hagamos cómplices de ellos. Hay gente que a mí me dice, pues yo sé que en tal congregación eso no debe de ser, pero yo voy porque a mí me gusta la alabanza y no me gusta como predican muy bien. Pero tú das tu ofrenda. Al dar tu ofrenda, tu donativo, diezmo, como quieras llamarle, al darlo a una iglesia, y si esa iglesia lo usa para hacer publicidad de imagen o telemarketing, tú te vuelves cómplice de todo eso. Eso es lo que dice la Biblia. Es increíble. Así que nadie nos engañe. No te hagas cómplice de, versículo 8, porque antes eras oscuridad, pero ahora sois luz en el Señor. Viví como hijos de luz. Es decir, Dios está diciendo, sí, está bien, antes eras de eso, pero ya no eres de eso. Ahora eres hijo de luz. Por eso yo digo, una iglesia debe estar con luz, no oscura, porque somos hijos de luz. Oscuro es donde antes andábamos en los antros, pero ahora debemos ser hijos de luz. Y no hay que hacernos cómplices con ellos. Dice, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprobar lo que a Dios le agrada. Versículo 11. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denunciarlas. Nosotros tenemos que denunciar lo que no es fruto. Por eso dice infructuosas. Lo que no es fruto, lo que no produce fruto para el Señor. Hay que denunciarlo. Dice el versículo 12, y con esto terminamos, porque da vergüenza aún mencionar a lo que los desobedientes hacen en secreto. Oiga, da vergüenza estar hablando de lo que otros que dicen ser cristianos y lo hacen. Mejor ni hablar de eso, hermanos. Ok, todos estos versículos es cómo debe ser la conducta del cristiano hoy en día. En el Antiguo Testamento el profeta Amós ya sabía el pueblo de Israel cómo deberían de comportarse. Aquí la Biblia de Efesios nos está diciendo cómo debemos de comportarnos para no caer en el error del pueblo de Israel de los tiempos del profeta Amós. Por eso, ahora que vamos a entrar a estudiar el profeta Amós, hay una frase que debemos de poner atención. Una frase que el profeta dice, por 3 pecados y por el cuarto no revocaré el castigo o no cambiaré el castigo. Esto se repite una, 2, 3 veces. Y esta expresión es como una frase tipo hacha, ¿verdad? Que va y corta, un modismo que indica, viene un castigo porque viene. No se va a detener el castigo de Dios. Es decir, han colmado toda medida de la paciencia del Señor y el castigo es irrevocable. Por eso dice el Señor, por 3 y por el cuarto voy a hacer esto. Entonces, vamos a ver ahora a continuación cómo se menciona
un pecado de especial gravedad a los ojos de Dios, que además tiene que ver con las relaciones con nuestro prójimo. Y aquí vamos a entrar a los 6 pecados de las 6 naciones, de lo cual el profeta Amós está describiendo como una amonestación acerca de lo que Dios va a traer juicio sobre el pueblo y sobre las regiones, que es una amonestación de una manera indirecta o aviso también para nosotros. Y ahí vamos ahora, estamos en el capítulo 1, vamos al versículo 3 al 5 y lo vamos a leer. Y le vamos a poner, porque ahí dice, número 1, profecía contra Damasco, que vendría siendo lo de Siria. Versículo 3 y 5. Dice, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo. Dice, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Bene-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén. Y los gobernadores de Bet-Edén y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice el Señor. Ok, del versículo 3 al versículo 5 habla acerca de la profecía contra Damasco. Ahí está hablando. Damasco es una referencia a la principal ciudad de los sirios y a su capital. De hecho, está en el norte de Israel. Y cuando tú ves un mapa actual, vas a decir, pues está actualmente ahí. Exactamente, Siria, donde está ahorita Siria, estaba en el mismo año, en el mismo tiempo, en aquellos años. Sigue siendo ok, el profeta Amós declara la profecía contra la región de Damasco. Ahora vamos a ver más adelantito la acusación. Porque habría que preguntarnos, ¿cuál es el 4º pecado que colmó la paciencia de Dios? En el versículo 3 dice, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. ¿Y qué es un trillo? ¿De qué estamos hablando al hablar de un trillo? Bueno, la palabra en aquellos años, porque está hablando de aquellos años, un trillo era como un tablón, ahora son de metal, ¿verdad? Pero era un tablón ancho, pesado, que se ponía como en un trineo, con varias tablas, ¿verdad? Y eso hacía, en la parte inferior, en la parte de abajo, iba trayendo o arrastrando todo el grano. Y este trillo era jalado por unas bestias, por animales, y se pasaba una y otra vez sobre todas las espigas extendidas en una superficie dura, separando a manera el trigo de la paja. Hoy pues ya hay aparatos que facilitan todo este trabajo, pero antes se usaba un trillo. Ustedes conocen los trillos manuales, lo que hoy se conoce como los trinches, como un tenedor grandote y ahora se avienta y se separa el trigo de la paja. En aquel entonces era como un arado con varias tablas, rodillos, pero de madera, y esto pasaba sobre el trigo. Ahora, cuando la Biblia o cuando Amós está diciendo la expresión trillaron a Galaad, es una referencia a la especialidad de la crueldad con que los sirios, sobre todo el rey Hazael, porque ya lo vimos, y su hijo Ben-Hadad, trataron a los habitantes de Galaad cuando atacaron el territorio de Israel. Y esto habla entonces de la inhumanidad o contra la verdadera humanidad, o era inhumano lo que hicieron. ¿Por qué? Porque implica que los trataron como si fueran cosas y no personas, como si fueran espigas de trigo. Es como si los tiraran al piso y sobre ellos pasaron los carros de caballo, para pisotearlos y desmenuzarlos. Eliseo, en un tiempo, había profetizado acerca de esta desgracia que vendría sobre Israel por medio del rey Hazael. No pierdas el libro de Amós, pero vamos a comprobarlo que el profeta Eliseo había hablado de esto. Mira, ve al segundo libro de Reyes, capítulo 8. Ve al segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 11 al 13. Segundo de Reyes 8 y 13. Te estoy hablando
Ahora, como el profeta Eliseo había profetizado también esto. Dice, Segundo de Reyes 8:11 al 13. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Asael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego y a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que están encinta. Y Asael dijo, es decir, el rey le contestó, pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? O sea, como diciendo el rey, pues, ¿qué me crees inhumano para yo hacer esto? Fíjate lo que le respondió Eliseo. Dios me ha mostrado que tú serás rey de Siria. O sea, aunque tú digas que no lo vas a hacer, Dios dice que sí lo vas a hacer. Ok, aquí estamos viendo la profecía y ya después en el profeta Amós vimos que se cumplió, que trataron al pueblo de Israel como trilladores, es decir, con una conducta de trillarlos, de aplastarlos, de pisotearlos. Esa fue, como quien dice lo que estamos diciendo, la confrontación o sobre todo la acusación, ¿verdad? Ahora, vamos a ver en este punto número 1, el principio moral violado por Damasco. ¿Qué es lo que hizo Damasco acerca de la gente? Bueno, ¿cuál sería el principio moral cuestionado por los sirios y que el Señor no estaba dispuesto a pasar por alto? Fíjate bien, Dios no estaba dispuesto a pasar por alto el principio moral que hicieron los sirios. Aunque se podrían hacer diferentes planteamientos, claro, ¿verdad? El punto principal es que este es el valor que violaron. No respetaron la dignidad de las personas. ¿Por qué? Porque los trillaron como a trigo, los arrastraron, los pisotearon, los humillaron. Ese es el valor moral que violó el pueblo de Siria, los de Damasco. Los trataron como objetos y además como personas de poco valor. Eso es lo que hicieron con el pueblo de Israel. Ahora, aquí hay una verdad fundamental y que debe ser traída a la luz. ¿Cuál es la verdad? Los seres humanos, y esto debemos de entenderlo, hermanos, los seres humanos no somos objetos que se pueden utilizar al antojo según el interés de las personas que los manejan y despreciarlos o desecharlos después. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Todos sabemos lo que la Biblia dice, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, pese a nuestro estado de miseria espiritual, no importa cómo estemos, aún pecadores, Dios nos ha hecho a su imagen. De hecho, en el capítulo 9 de Génesis, versículo 6, Dios dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, somos destinatarios o el objetivo del amor de Dios por medio de su Hijo. Dios nos amó tanto que dio a su único Hijo, porque Dios nos creó a su imagen. Así que recordemos, hermanos, por tanto este principio, debemos preservar siempre la dignidad de las personas. No son cosas, no somos cosas. Nunca debemos de tratar a las personas como cosas, como números. ¿Y hoy cómo se maneja? Todos somos números. Para allá vamos. En una empresa donde hay cientos de empleados, tú eres el empleado 224 o eres el empleado 723, aunque te llames Juan Pérez o como te llames, para la empresa tú eres un número. Para el gobierno somos números. Para las estadísticas somos números. Hoy somos números. Nos tratan como números, como cosas, como personas. Es increíble, pero es cierto. Y es increíble, pero no somos cosas, hermano. Por eso en Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagas por contienda o por vanagloria. Dice, antes bien,
con humildad, estimando a cada uno, a los demás como superiores a uno mismo. Pero eso no lo vemos ahora, hermanos. Ese es el problema que se vivía en aquellos años del profeta Amós, y ese es el mismo problema que hoy estamos viviendo. Hay gente que se cree más que otro. Ahora se usa mucho eso de que el apóstol es superior al pastor, y que el pastor le tiene que rendir cuentas al apóstol, que porque la Biblia dice que primero estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y que al último, como es el maestro y es el pastor, y ahí está en último lugar, y que se tienen que... No, eso no es cierto. Eso es una mentira. Eso no está en la Biblia. Es porque fueron primero las funciones. Ni tampoco, hermanos, hay jerarquías en la iglesia. Hay denominaciones, hay movimientos eclesiásticos, y los respetamos, que tienen diferentes gobiernos, diferentes jerarquías. Este es seccional, distrital, le rinde cuentas a este le rinde cuentas a este, y aquel no puede pasarse hasta acá hasta que primero no pase con este, y luego le pase al otro, y luego ¿qué es eso? No, la Biblia no habla de jerarquías. Y sin embargo, la Biblia dice que tenemos que estimarnos unos a otros como superiores. No, a los demás tenemos que considerarlos como superiores y no nosotros. Por eso, estos eran los pensamientos del rey de Siria. Ellos dirían, el pensamiento del rey de Siria o de Damasco de aquel entonces diría: no son iguales a nosotros, son perdedores, son vencidos, no tienen derechos, pueden ser sacrificados o utilizados según mi necesidad y los puedo hacer esclavos. Así es como piensa mucha gente, pero Dios no aprobó esa actitud ni el comportamiento. Dios no aprobó ese trato, ese pensamiento del rey de Siria hacia el pueblo de Israel. Sí, el pueblo de Israel se había apartado de Dios y había que castigarlo, pero no de la forma o la manera como otros se ensañaron. Por eso lo trágico es que no solamente Hazael pensaba así, sino que en diferentes escalas ha tenido y tiene muchos imitadores. Y un ejemplo dramático de las consecuencias de despersonalizar a nuestro prójimo, a nuestro semejante, se ha convertido en cosas de masacres, de crueldades, de humillaciones. A lo largo de la historia lo hemos visto. Tú puedes ver cómo los nazis, en el famoso Holocausto, allá en la Segunda Guerra Mundial, más de 6 millones de judíos fueron masacrados. Gitanos, los enfermos mentales. ¿Por qué? Porque los nazis se creían una raza superior y todos los demás eran razas inferiores. Si no era una raza aria, había que matarlos, porque la raza aria era la que tenía que predominar. Y eso lo he visto y lo hemos leído en la historia en otros países. Y lamentablemente en nuestro país México, como en otros países, sucede lo mismo. ¿Por qué? Es muy sencillo. Los mismos beneficios que tuviera un político, un senador, un diputado, el mismo servicio médico que ellos tienen, gastos médicos, deberían de tenerlo la gente indígena de nuestro país. Porque al dejarlos a usos y costumbres, con el pretexto, ¿verdad?, de usos y costumbres, que vivan su vida, simplemente no los estamos dejando que avancen a ser una mejor sociedad. No, hay que respetarles sus usos y costumbres porque ellos dicen así, y hay que tenerlos marginados. Allá no llega el internet, allá no llegan los servicios, allá... No. ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos considerando como una raza inferior. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que no debe de ser así. Pero no tenemos que remitirnos a esos extremos para reconocer esta conducta entre nosotros. Estamos en un patrón de comportamiento que se impone hoy en nuestra sociedad. Por ejemplo, decíamos ahorita acerca de los números como estadísticas. Nadie niega el valor de las estadísticas y la verdad es que son una herramienta útil. Sin embargo, qué triste cuando se utilizan para convertir a las personas en números y las tragedias personales y familiares en datos, y así se toman decisiones frías y sin contaminación o sin ofender supuestamente, muchas veces en beneficios de unos pocos. Hay un terremoto, luego son números, y así se la lleva. Y otro ejemplo está la instrumentalización de las personas. Se puede ver en la degradación de las relaciones íntimas. No hay más que ver los anuncios, la publicidad, los videos, las canciones, muchos de ellos almacenadas como tesoros de modernos, sobre todo en los modernos teléfonos móviles, que
Es increíble, pero triunfan para darnos cuenta de que ni los hombres ni las mujeres son vistos por sus semejantes como personas, sino que son vistos como objetos. Toman mucho a la mujer como objeto de publicidad. Para un aceite, para una publicidad, para anunciar un perfume, para anunciar esto. Y lo mismo que los hombres son vistos simplemente como objetos para publicidad. Y de ahí para satisfacer las necesidades de muchas personas. O muchos para darles placer sin considerar ningún tipo de consecuencias. Y a veces así se toma. Y hoy se está manejando mucho eso. Hoy se maneja mucho la idolatría de la personalidad. Y hoy puedes ver en cada esquina de cada colonia un gimnasio, otro gimnasio, otro gimnasio. Y hoy se vende mucho la publicidad del hombre perfecto, la mujer perfecta, el cuerpo perfecto. Y todo eso es darle imagen. ¿Para qué? Es un objeto de publicidad. Pero no es lo que aparentas ser, sino lo que somos en Dios es lo que cuenta y lo que vale. Eso es lo más importante. Y como consecuencia, ¿cuál fue el castigo contra Damasco? Pues la guerra asolaría su territorio. La ciudad de Damasco fue destruida y ellos fueron llevados cautivos después. Por eso la expresión que leíamos al principio, que decía, quebraré los cerrojos de Damasco, es una referencia al enorme travesaño de madera que servía para cerrar la puerta. Nada podrá resistir a Dios. Por eso cuando dice quebraré los cerrojos de Damasco, es decir, aunque Damasco piense que Dios no lo va a tocar porque le hizo eso al pueblo de Israel, aunque ponga el tablón, aunque ponga los mejores cerrojos, Dios va a quebrar y Dios trajo juicio sobre Damasco. ¿Por qué? Porque Damasco violó los valores morales de tratar con indignidad a las personas del pueblo de Israel. Probablemente tú estés pasando por una indignación, alguien te ha tratado mal, se ha burlado de ti, abusó de ti, te engañó, te cometió un fraude, te robó. Yo no sé qué hicieron de ti. Yo conozco gente que ya no quiere ser cristiana porque le han robado mucho dinero. Una vez un señor dijo, yo no sé por qué Dios permite si estas personas están pide y pide tanto dinero. Yo no quiero nada con Dios que pide, por no que de Dios es el oro y la plata. Y hay mucha gente, por eso el amor de muchos se ha enfriado. Pero Dios tratará con ese tipo de personas. Aunque se sientan seguros, Dios quebrará los cerrojos como quebró los cerrojos de Damasco. El segundo punto que vamos a ver es la profecía contra los filisteos. Si tú vas a Amós, capítulo 1, recuerda que estamos en el capítulo 1. Vamos ahora al versículo 6. Solamente lo vamos a leer, lo vamos a dejar en continuidad para la próxima semana, pero vamos a leerlo. Ahora vamos a ver la profecía contra los filisteos, que era la región de Gaza, Asod, Ascalón y Ecrón. Vamos allá, capítulo 1, versículo 6 al 8. Dice, así ha dicho el Señor. Ahora sí, regrésate al libro de Amós otra vez. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Por qué? Porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernantes de Ascalón. Y volveré mi mano contra Ecrón. Y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho el Señor. Esta es la profecía que Dios dice contra los filisteos. Y esas regiones que leímos, que eran las partes de la región de los filisteos. Vamos a verlo esto el próximo miércoles. Esta es la profecía, pero ahora hay que ver de cuál es la acusación, cuál fue el castigo y el valor que a nosotros nos enseña. Hemos visto solamente lo de Damasco, leímos lo de filisteos. La próxima semana, si Dios nos permite, aquí estaremos. Póngale usted compartir, póngale like, gusto. Este es un estudio. Yo sé que es muy diferente a la explicación, pero también tratamos de que a ti te guste leer la palabra y que aprendas. Y cómo, aunque sea el profeta Amós, cómo también se aplica hoy a nuestros días la palabra. Así es que, gracias por acompañarnos. Quédese usted con el Señor. Nos vemos la próxima semana, si Dios no dispone a otra cosa. Y aquí vamos a seguir otra vez. Dios me les bendiga, hermanos. Que estén bien.